Aquí observamos el detalle del vale por un capirote de cartón. Era en aquel entonces un puesto de nazareno para la salida penitencial de la Cofradía de la Humillación y de María Santísima de la Estrella. Posiblemente sea de principios del siglo XX, de la década de los años 20. La pequeñez del trono queda bien patente en esta fotografía y observando cómo un pequeño angelito colgaba del olivo. Podemos observar un simple trono y original iconografía de la Virgen de la Concepción Dolorosa en la Semana Santa de 1921. La imagen es anónimo malagueño de la segunda mitad del siglo XVIII y el trono es de los talleres Casasola de principios del siglo XX. Primitiva imagen de Jesús atado a la columna, vulgo Cristo de los Gitanos, obra del escultor malagueño Francisco Gómez de Valdivieso en el año 1799. Aquí observamos de nuevo a Jesús de la columna, imagen de Francisco Gómez Valdivieso, en el interior de la desaparecida Iglesia de la Merced, sobre el sencillo trono de carrete que procesionaba durante ese año. Obra de Andrés Rodríguez Zapata, 1899. Primitiva imagen de Jesús del Rescate, obra anónima malagueña de principios del siglo XVIII, que sucesivamente recibió culto en el desaparecido convento de los Padres Trinitarios Descalzos, popularmente conocido con el nombre del conventico de Santa María de Gracia, iglesia de San Juan y por último en la iglesia de Santo Domingo hasta su desaparición en los tristes sucesos de mayo de 1931. Primitiva imagen de Jesús de la Humillación y del Perdón, obra anónima malagueña de finales del siglo XVII, que recibía culto en la iglesia de Santo Domingo junto con una talla de María Magdalena arrodillada a sus pies, formando un grupo escultórico de singular novedad iconográfica en la historia de la Málaga devocional y procesionista. Primera salida procesional del Cristo de la Humillación desde el interior de la iglesia parroquial de Santo Domingo. Autor del trono José Benítez Oliver en 1921. En la imagen podemos observar a la Inmaculada, posteriormente convertida en la Virgen del Rosario en sus misterios dolorosos, Cofradía de la Sentencia. Aquí la vemos en el altar doméstico de la Viuda de Romero de la Bandera, 1921. Aquí observamos la antigua capilla de la Santa Veracruz y Sangre en la iglesia de San Juan, importante documento iconográfico de principios del siglo XX. Detalle de la Virgen de la Paloma, obra anónima malagueña de finales del siglo XIX, revestida muy al gusto malagueño de la década de los años 1920 a 1930. Aquí observamos la presencia de la Guardia Romana en la procesión de la Cofradía de la Sangre. Constituía una de las notas más típicas de la Semana Santa malagueña, en la década de los años 1920 a 1930. En la foto podemos observar la procesión en la popular Plaza de la Merced con la iglesia ya desaparecida al fondo. En esta fantástica imagen vemos el trono de la Cofradía de la Sangre preparado para su salida procesional desde el interior de la desaparecida iglesia de la Merced en la Semana Santa de 1921. En esta fotografía observamos con detalle la presencia del pendón morado de Castilla en la procesión de la Cofradía de la Sangre en la década de los años 20. Daba, sin duda alguna, espectacularidad y vistosidad al sacro cortejo de la popular Hermandad de Don Antonio Baena Gómez. Espléndida fotografía donde vemos el trono del Cristo de la Sangre saliendo de la iglesia de la Merced en el año 1921. La proliferación de personajes historicistas y protocolarios en las procesiones fue común en los años 20. En la Sangre, Antonio Baena logró que el alcalde, los concejales y los maceros municipales escoltaran al pendón de Castilla. Aquí observamos el primitivo Cristo de la Aspiración en su capilla de la iglesia de San Pedro, preparado para la salida procesional de 1921. El trono, obra de Manuel Oliver Rosado, de 1921, y la imagen, escuela granadina del primer tercio del siglo XVII.
instantánea del trono del Cristo de la Aspiración en la Semana Santa de 1921. Aquí observamos el trono de la Virgen de los Dolores de la Aspiración en la calle de la Semana Santa de 1921, trono de Pío Moyar Franch de 1925. En estas dos imágenes vemos claramente la primitiva imagen de Jesús Nazareno de Viñeros, destruida en 1931, de clara vinculación con la estética sevillana del siglo XVIII. Se encuentra preparada para su procesión en el interior de la desaparecida Iglesia de la Merced. El trono es anónimo de malagueño del siglo XVIII. Aquí vemos la procesión del Cristo de la Buena Muerte y Ánimas en las calles de Málaga, en la Semana Santa de 1921. El nuevo trono de la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena, obra del escultor malagueño Francisco Palma García, preparado en el interior de la capilla de la Hermandad de la Iglesia de Santo Domingo para su salida procesional. Elegante y expresivo rostro dramático de la Virgen de los Dolores, actual Virgen del Gran Poder, adornada según los criterios cofradieros de la Málaga de los años 1920 a 1930, imagen obra de anónimo malagueño del siglo XVIII. En la fotografía observamos la increíble capilla de Nuestro Padre Jesús de la Misericordia, en 1921. Procesión del Dulce Nombre de Jesús Nazareno del Paso por el andén derecho de la Alameda Principal, ya de regreso a su templo en la mañana del Viernes Santo de la Semana Santa de 1921. Preciosa fotografía de la primitiva imagen de la Virgen de los Dolores de San Juan, obra anónima del Círculo Malagueño de la segunda mitad del siglo XVIII. Aquí vemos el trono de la Virgen de la Soledad del Santo Traslado, preparado en el interior de la desaparecida Iglesia de la Aurora María para su salida procesional en la Semana Santa de 1921. Aquí observamos la primera salida oficial de la procesión del Resucitado, organizada por la incipiente agrupación de cofradías en la Semana Santa malagueña de 1921. Sobre un trono de flores, el Cristo resucitado sale desde la catedral. Los hombres de trono lucen faraona y sardineta. En esta espléndida fotografía vemos con gran nitidez el Cristo de la Buena Muerte del escultor Pedro de Mena. En enero de 1921 se fundó en la desaparecida Iglesia de la Merced la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, la primera de España. El entonces hermano mayor de la sangre, Antonio Baena, fue su primer presidente. Imagen de la Semana Santa de 1921. Aquí podemos observar la primera salida procesional del Santísimo Cristo resucitado, titular de la agrupación de cofradías que se organizó ese mismo año. Fotografía tomada en la Semana Santa de 1921 en calle Larios, a Nuestro Padre Jesús el Rico.